¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un nuevo episodio de este videocanal. Y el tema que vamos a hablar hoy es ¿cuál es tu nivel de programación? Y este tema surgió a raíz de la experiencia que he tenido durante la entrevista a prospectos, a desarrolladores que quieren entrar a una empresa. Y me llamó mucho la atención que existen muchos desarrolladores o programadores que están diciendo que son expertos, ya sea en algún lenguaje en particular o en general en su experiencia con varios lenguajes, pero muchas veces la realidad no refleja lo que ellos están diciendo. Y bueno, no los culpo, no hay una base totalmente fiable como para decir qué nivel exactamente como programadores o como desarrolladores tenemos. Sin embargo, es importante tratar de catalogar un poco estos niveles para darnos una mejor idea de a qué podemos aspirar y a qué no debemos aspirar, tanto para el bien de nosotros como para el bien de una empresa o de un proyecto. Y recuerdo mucho en una ocasión que un programador que tenía más un perfil de desarrollo web en cuanto a frontend, tenía un skill o una habilidad y él la puso, y entonces yo le pregunté, le dije, bueno, ¿qué me puedes decir acerca de esta tecnología? Y él simplemente me respondió que, pues bueno, había leído, había empezado a leer de esa tecnología y que lo estaba empezando a aprender. Sin embargo, la forma en la que puso este conocimiento en su currículum, pues daba a entender que él dominaba esta tecnología en particular. Entonces, el problema de esto es que quizá por tratar de venderse mejor como programador o aspirar a un puesto, está ofreciendo cosas que quizá no son completamente de su dominio. Ahora, por lo general, en diversos videos, en diversos sitios, inclusive aquí en la comunidad de coderos, cuando se trata de dividir ya sea como la experiencia o el expertise que tiene un programador, se hace pues como en el básico, en el intermedio y en el avanzado, con sus variaciones de nombre, pero por lo general de esa forma. Sin embargo, creo que es importante que a esta división le agreguemos algún par de niveles más para que sea un poco más preciso el cómo vamos a definir el nivel de un desarrollador. Y para ello quiero empezar con el primer nivel o el primer grado que yo considero, y el primero es el novato o el aprendiz. Y a este desarrollador le llamo así porque realmente no es un programador que sea programador, sino que está empezando en el mundo de la programación, que le interesa, que está empezando a leer sobre algún lenguaje o sobre alguna tecnología y se está empezando a adentrar en ese tema, está revisando en foros de qué se trata, cuáles son las implicaciones, quizá revisando en dónde puede tomar algún curso, etcétera. Entonces, que es el novato, se está iniciando realmente y no podrá venderse de ninguna forma como un programador aún. Sin embargo, creo que es importante considerar ese perfil. En número 2 tenemos el perfil de junior, y el perfil de junior lo podemos observar más frecuentemente con los recién egresados a veces de las universidades o los famosos becarios que entran a una empresa y en esta empresa comienzan como a hacer sus primeras prácticas, sus primeros proyectos de desarrollo. Y lo que vamos a encontrar de ellos respecto a un novato es que ellos ya tienen un conocimiento sobre algún lenguaje en particular. Este lenguaje se los pudieron haber impartido ya sea en la universidad o ellos lo aprendieron por su propia cuenta, pero ya tienen el conocimiento de un lenguaje en particular. Por lo general, ellos realizan pruebas con códigos de otros, es decir, reusan o usan mucho códigos de terceros para sus proyectos, o sea, es decir, todavía
la suficiente experiencia como para generar sus propios códigos. Entonces ya conocen la lógica, tienen un entendimiento básico, pero todavía se aprovechan de estos códigos de terceros, y esto es obviamente lo que va gestando su aprendizaje, porque viendo el código de otros también es una forma de aprender. Y es importante mencionar que la experiencia que este tipo de programadores puede tener pues es realmente básica. En el caso del perfil que hablábamos del novato, pues simplemente no la tiene. En el caso del junior empieza a tener poca experiencia, pero sigue siendo insuficiente, digámoslo, para ti empezar como en un puesto un poco más profesional, por decirlo de alguna forma. Después tenemos lo que es el programador intermedio. Y el programador intermedio lo que va a tener es que ya tiene más experiencia con algún lenguaje en particular. Generalmente eso mismo ocasiona que se enganchen a un solo lenguaje, es decir, conocen ese lenguaje, lo aman y lo usan mucho, pero a veces es el único lenguaje que conocen, no se abren como a otras vertientes. En cuanto a la parte técnica, obviamente su lenguaje está mejor estructurado, tiene menos vicios que los vicios que puede tener a lo mejor un programador junior, y por lo general este tipo de programadores pues ya están trabajando para una empresa, es decir, ya ganan dinero por los proyectos que desarrollan, y aunque no son tantos los proyectos que a lo mejor han desarrollado, pero sí ya tienen una visión un poco mejor del desarrollo de algunos proyectos, y también empiezan a conocer algunos frameworks o librerías, ya empiezan a manejarlos y empiezan como a facilitarse las cosas, entonces ya les da un discernimiento mejor del desarrollo de un proyecto. Posteriormente tenemos al programador senior, y el programador senior realmente es importante comentar que para que sea senior pues tiene que haber pasado por estas etapas, es decir, pues nadie pasa directamente de ser un novato a un senior, porque simplemente no es posible, y además porque la experiencia, los errores son los que también ayudan a un programador a aprender muchas cosas. Uno pensaría que un senior a lo mejor toda la vida fue perfecto y por eso es ahora un senior. Por supuesto que no, un senior también tuvo que haberse equivocado muchas veces, y de esos errores es de los que aprende, y también le dan mucha experiencia. Algo muy importante del senior es que generalmente vamos a ver un senior porque ellos son líderes de proyecto, también muchas veces pueden estar a cargo de una gerencia de desarrollo por la amplia experiencia que tienen en programación, y no solamente en un lenguaje, pueden tenerla en diversos lenguajes, y aunque no sea quizá experto en todos esos lenguajes, pero tiene un amplio panorama de estos lenguajes y poder determinar qué lenguaje usar en particular para un proyecto o una necesidad en específica. En cuanto a la parte técnica, un desarrollador o programador senior también está muy de la mano con el cuidado de la programación, es decir, muy de la parte técnica, es decir, su código es más robusto, procuran usar la reutilización de este código para futuros proyectos. El tema de la seguridad es una cosa muy importante que ellos tienen en mente. Ellos también se encargan de generar una buena documentación del código que están generando, de realizar pruebas, y se empiezan a meter en muchos temas que no solamente están relacionados quizá con el simple hecho de programar, ¿no? En el caso particular del desarrollo web, a lo mejor un programador senior no solamente ya tiene un muy buen nivel de programador, sino que también tiene conocimientos muy sólidos sobre cuestiones básicas de servidores, sobre cuestiones básicas de bases de datos y no tan básicas, en cuanto a temas de SEO, en cuanto a temas a veces hasta de experiencia de usuario. Entonces no quiere decir que sea un experto en estas áreas, pero sí que es conocedor de al menos este tipo de cuestiones. Otra cosa especial de un desarrollador o de un programador senior son los famosos soft skills, es decir, muchas veces el desarrollador senior tiene estas habilidades
que no necesariamente debería tener un programador, pero que sí lo complementan y lo hacen precisamente que pueda ser un líder de proyecto. Es decir, un soft skill puede ser el trabajo en equipo, puede ser la inteligencia emocional, puede ser que también tenga conocimiento sobre agilidad en proyectos y muchas cuestiones por el estilo que en el día a día, cuando se tiene que coordinar a un grupo de programadores, pues son cosas que le dan mucho valor y que además de la experiencia que él tiene, estas cuestiones aportan aspectos fundamentales que hacen que el trabajo pues salga adelante y también les permite tomar decisiones, tomar prioridades y también muchas veces hace que se puedan motivar al equipo de una forma adecuada para poder sacar las cosas adelante. Y repito, no necesariamente un programador o desarrollador senior tiene que ser un gerente de desarrollo o estar a cargo de un equipo de programadores, pero sí que tiene y podría tener estas facultades. Y finalmente llegamos al nivel más alto de programación, que es cuando realmente estamos hablando del nivel de un experto o de un máster. Generalmente este tipo de programadores pues trabajan para sus propios proyectos. Ellos son los que desarrollan su propio código para crear lenguajes o para crear plataformas, o dominan ciertos lenguajes, uno o varios los dominan desde el 90% hasta el 100%, y esto es porque ellos están totalmente metidos con el crecimiento de alguna de estas plataformas en particular. Y muchas veces puede ser que no tengan a lo mejor su propio proyecto, pero también los vemos muy metidos en empresas muy grandes como puede ser Google o como puede ser Facebook, en la que están aportando cosas muy innovadoras. De hecho, ellos se encargan de empezar a crear las nuevas características que va a tener una plataforma o que va a tener un lenguaje en particular, la siguiente versión de ese lenguaje, y se encargan de crear estas nuevas funciones experimentales y de estarlas testeando. Y vaya, ellos están detrás de lo que yo creo que es la vanguardia de la tecnología, porque la están marcando, porque ellos están creando los cimientos de esta tecnología. Y muchas veces a ellos los vamos a encontrar en conferencias, muchas veces ellos escriben libros, tienen videos en diversas instituciones de educación en línea, presentaciones en universidades, y ellos realmente marcan una tendencia en el desarrollo. Y repito, aunque aquí a lo mejor puede ser que este experto no sea precisamente un senior en todos los lenguajes habidos y por haber, pero sí que se vuelve un experto totalmente en un lenguaje en particular, se vuelve todo un evangelizador, por decirlo de alguna forma. Y bueno, eso lo convierte realmente en un experto en programación o en alguna plataforma. Para concluir este video, lo que hemos observado de esto es que estos niveles de los que hemos hablado no solamente se enfocan en saber todos los lenguajes, en solamente la experiencia, sino que son una suma de cuestiones, pero que sin duda la experiencia, por supuesto, es algo que le va dando un seniority a un desarrollador, por supuesto, le va dando esa experiencia. Si nosotros nos sabemos vender de la forma adecuada al momento de ir a pedir un trabajo, pues vamos a llegar a un trabajo donde realmente podamos desempeñar las capacidades que nosotros estamos prometiendo y no quedar mal o quemarnos con una empresa. Y es muy importante que seamos conscientes de esto, porque no se trata de saberlo todo, ni tampoco se trata de abarcarlo todo. Recuerden que el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, lo importante es volvernos muy buenos en algo, aunque sea una sola cosa, pero es volvernos muy buenos en eso, para que realmente seamos útiles, seamos expertos en ese lenguaje, en esa plataforma. Y bueno, con este video me despido. Me gustaría saber qué opinan, qué creen ustedes, si se han topado con este tipo de situaciones en el desarrollo web. Y bueno, ustedes en qué nivel de programación consideran que estén.
Así que pues gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente episodio.